Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la quinta sesión del Seminario de Desigualdades, Movilidad Social y Equidad en esta edición 2025, la primera del semestre de otoño. El seminario es organizado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana y el EQUIDE y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Matías Chiashi. Él es investigador senior del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, también conocido como CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Él es licenciado en Economía, magíster en Economía y doctor en Economía por la misma institución y ha participado en proyectos de investigación relacionados a movilidad social intergeneracional, mercados laborales, pobreza, distribución del ingreso y género. Hoy nos va a hablar un poco también de estos temas, de un trabajo que hizo justamente como background paper para el informe de movilidad social en México 2025 del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta durante el seminario, nos las pueden mandar a quienes están siguiéndonos vía eh, YouTube o el streaming en Sobre México, vía ya sea el Twitter del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es @CEEYMX, CEIMX, o el Facebook, estaremos checando los dos, y también vía el Instagram del mismo CEI, que es @CEEY-MX. ¿No? Con todo gusto estaremos atentos a sus preguntas, al seminario que nos va a impartir el día de hoy Matías. Y pues Matías, ahora sí que el suelo es tuyo, el escenario es Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por la oportunidad de presentar en este tuyo, seminario. adelante. Perdón, se había trabado un poco. Bueno, nada, como les decía, muchas gracias a todos. Primero, gracias a Luis por la presentación. También Luis trabaja en estos temas, así que es un público conocedor de lo que vamos a hablar. Y nada, para mí es un gusto, realmente un gusto participar en este seminario. Hay algo en el chat ya. ¿Se escucha bien? Ok, pensé que era. Se escucha muy bajo mi audio, me escriben. Tengo. Espera. ¿Se escucha bien? Tal vez no. Yo Porque escucho se... bien, Escucho ¿eh? bien, yo Yo Ah, también. escucho bien, ok, Matías. porque veía un comentario. Bueno, en todo caso, si vuelve a ocurrir, me avisan por favor y tengo unos auriculares para hablar más de cerca. Bueno, bien. Como le decía, muy agradecido de estar acá. Mi nombre es Matías Siachi, soy, como dijo Luis, investigador senior del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, o CEDLAS, en Argentina. Ahora ya no estoy viviendo en Argentina, estoy viviendo en Londres por cuestiones familiares, digamos. Eh, Así que bueno, trabajando por ahora desde aquí. Bueno, y como un poco les contaba a Luis, la idea de hoy es hablar un poco de movilidad intergeneracional y en particular poniendo un foco un poco en la comparación de México y América Latina, básicamente cómo está el país respecto a los vecinos, ¿no? A países que son comparables. Lo que uno esperaría que si hay diferencias en el desempeño, bueno, se debe que hay alguna política o alguna razón por la cual algún país u otro está fallando o le está yendo muy bien en algún sentido. O sea, son países de América Latina que son parecidos, entonces los podemos juzgar entre ellos. Y parte de estos resultados que yo les voy a mostrar son parte, valga la redundancia, del informe del SEI sobre movilidad intergeneracional. Es un informe muy amplio, muy rico. Si no lo vieron, es muy recomendable. Tuvimos la suerte de participar en algún capítulo. Y hay otras cosas también, cosas que he investigado yo, cosas que he investigado otros investigadores, que me parece que está bueno ver como comparación entre México y América Latina. Para empezar a hablar, ¿qué está pasando? Ahí está. Uy. Un muy breve resumen de lo que va a ser esta presentación. Para empezar a hablar, vamos a discutir brevemente qué formas tenemos nosotros de medir movilidad intergeneracional. Básicamente, hay muchas formas de hacerlo, pero yo les voy a mostrar algunos indicadores básicos para
que todos estemos en la misma hoja sobre de qué vamos a hablar. Y también vamos a discutir un poco sobre las fuentes de datos que tenemos para estudiar movilidad intergeneracional. En particular, tal vez alguna persona en el público que esté pensando en una tesis de grado o de posgrado, tal vez le interese este tema o simplemente para mirar los datos o hacer un informe. Creo que está bueno para aquellos que todavía no estén tan metidos en este tema, explorar, aunque sea en unos minutitos, qué posibilidades tenemos en ese sentido. Obviamente, para México, la referencia obvia en términos de datos la provee el SEI con sus encuestas periódicas sobre movilidad intergeneracional. Si yo no me equivoco, no hay otra institución en América Latina que haga algo así, que haga una encuesta enfocada en estos temas, por lo cual para nosotros que estamos en estos, investigando estos temas, es una oportunidad como que no se puede dejar pasar. Y vamos a estar hablando un poco de movilidad intergeneracional, perdón, comparando América Latina y México, en varias dimensiones. Hay muchas dimensiones de movilidad intergeneracional. Luis, quien me presentó, es un experto en evaluar diferencias raciales y o tonos de piel en ese sentido. Pero yo les voy a estar hablando de otras, un poco más generales. Básicamente uno puede hablar de movilidad intergeneracional en educación, cómo se comparan la educación de los padres y de los hijos. En ingresos, ahí los datos se vuelven un poco más difíciles, pero se puede hacer algo comparando ingresos de padres e ingresos de hijos. O también uno puede también trabajar con ocupaciones, ver las características de las ocupaciones de padres e hijos y ver si la sociedad se ha movido en ese sentido, si ha mejorado el acceso a trabajos de mayor calidad o de mayor complejidad o no a través de las generaciones. Y también hay algún trabajo un poco más reciente que mira otras medidas adicionales que uno les puede llamar bienestar, por eso pongo comillas, que son cosas que no son explícitamente educación, ingresos, ocupaciones, pero tienen que ver con eso y tienen que ver con el bienestar de la vida de las personas. Y vamos a ver que las posibilidades que tienen las personas de alcanzar ciertos niveles de bienestar, por ahora llamémosle así, después les voy a contar un poquito más a qué me refiero, son diferentes de acuerdo al hogar del que provienen, indicando que hay ciertas barreras en términos de movilidad. Por último, vamos a hacer una pregunta que es relevante, que es ¿por qué nos interesa mejorar la movilidad intergeneracional? Uno, cabe esa pregunta siempre. Y la primera respuesta, como vamos a detallar un poco más, es, bueno, es inequitativo que haya una baja movilidad social. No es justo que dos personas nacidas en diferentes hogares hagan el mismo esfuerzo y lleguen a resultados diferentes solo porque, digamos, sus padres tenían mayores recursos. Eso es lo primero, pero además hay una investigación un poco más reciente, en particular hay un trabajo para Estados Unidos muy bien publicado, que habla de que no solamente importa la equidad, la igualdad, sino que incluso si uno no se interesaría por una mayor igualdad en la sociedad, hay motivos ligados a la eficiencia de una economía, al desarrollo económico, que se ve favorecido por un mayor nivel de movilidad intergeneracional. Y eso básicamente lo que vamos a estar viendo. Y por último, espero que nos quede tiempo, les quiero hablar de otros temas que se han investigado relacionados a la movilidad intergeneracional. Por ejemplo, el rol de la participación laboral femenina en los patrones de movilidad intergeneracional, cómo ha afectado el incremento exponencial de la participación laboral femenina a la movilidad. ¿Qué pasó con la movilidad cuando ocurrió el COVID-19, la pandemia? Algunos temas ligados a la globalización, por ejemplo, vamos a hablar de qué pasa cuando llega un shock comercial, qué pasa en una generación, supongan, de los padres, qué pasa con los hijos. También voy a hablar un poquito de populismo, que es algo que lamentablemente está cada vez más en boga en las sociedades nuestras alrededor del mundo, su relación con la movilidad intergeneracional. También un poquito vamos a hablar cómo programas de asistencia social, como ha sido el Progreso en México, eh, pueden ayudar a mejorar la movilidad intergeneracional. Entonces, ahí vamos a hablar de alguna herramienta que nos puede ayudar con este objetivo de mejorar la movilidad. Y por último, me gustaría hablar un poquito de qué pasa con estas nuevas tecnologías, ¿no? Ahora está muy en boga el tema de la inteligencia artificial
Todavía, al menos yo no conozco ningún trabajo que se esté bien enfocado en eso y que diga qué es lo que va a pasar con la movilidad intergeneracional con estas nuevas tecnologías. Es algo difícil de hacer, es algo que habla a futuro, el futuro siempre es incierto, pero le voy a contar muy brevemente alguna evidencia descriptiva de algo que estoy haciendo, digamos, que están haciendo colegas. Bueno, para empezar a hablar, empecemos, como les contaba, situándonos todos en la misma hoja, hablando de cómo medimos la movilidad intergeneracional. Y esto vale para cualquier región del mundo, no solo para América Latina y México, que es lo que vamos a estar comparando o en donde nos vamos a estar enfocando en en esta oportunidad. Bueno, ¿qué es la movilidad intergeneracional? Así definida de una manera amplia. Bueno, es como piénsenlo como, lo podemos pensar como una visión dinámica de la desigualdad. La desigualdad, por ejemplo, medida por el tradicional índice de Gini o por cualquier otro índice de desigualdad, de los cuales hay muchos, básicamente lo que mide es cuán distantes son los ingresos dentro de una población y eso es la desigualdad. La movilidad intergeneracional es una visión un poco más dinámica en el tiempo. Básicamente dice cómo uno lo puede pensar cómo ha evolucionado esa desigualdad entre una generación y la otra. Cómo se perpetúan las desigualdades, por ejemplo, que experimentaron los padres, cómo se perpetúan o cómo se transmiten a los hijos, o las ventajas, cómo las ventajas que tuvieron los padres por, supónganse, nacer en un hogar con muchos recursos, se transmiten también a los hijos. Esa es la visión por eso hablo que es una visión más dinámica, más de un traslado en el tiempo de desigualdades. Se puede pensar de esa manera. Y otra forma de hablar de hablar de esto, digo, de la movilidad intergeneracional, es cuán persistente es la posición social de las familias a lo largo del tiempo, sea una posición social buena o mala. Cuán rígida es la sociedad o cuán móvil justamente es la sociedad en términos de cambiar de posición social a lo largo de la generación. Y como les decía, hay muchas dimensiones en las cuales esto se puede medir. Déjenme, perdón los que no están tan acostumbrados a ver ecuaciones, pero les prometo que esto va a ser lo único y no es algo muy complicado. Pero las formas tradicionales de medir movilidad, tal vez la más tradicional es lo que se llama coeficiente de regresión, que es este coeficiente beta que está acá, que básicamente, para hablarlo un poco rápido y sin meternos en demasiado detalle, eh, estima con métodos estadísticos, en particular una regresión, eh, cuán relacionadas están, por ejemplo, la educación de los padres, por es- que es- o la de los padres y de los hijos, o los ingresos de padres y de hijos. Por eso fíjense que en un lado de la ecuación tenemos H de hijos y del otro lado tenemos P de padres. Entonces, básicamente, lo que nos interesa es que estas técnicas, digamos, estadísticas, miden cuán relacionados están de nuevo los resultados de padres e hijos, sean educación, ingresos, bienestar, ocupaciones, cuán relacionados están. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que cuanto más grande es este coeficiente beta, que está acá también, menor es la movilidad intergeneracional. Es lo mismo que decir que mayor es la persistencia intergeneracional. A lo largo de la charla vamos a estar hablando de esos conceptos. Movilidad, que es lo que hablamos recién, y lo contrario a movilidad le vamos a llamar persistencia, ¿ok? O rigidez social, como quieran interpretarlo. Esta es la forma más tradicional y esto lo podemos hacer comparando educación, ingreso, variable de bienestar, ocupaciones entre padres e hijos. Siempre, de nuevo, cuanto más fuerte es esa relación, menor es la movilidad, mayor es la persistencia. Y luego hay otras formas también de hacerlo. Una es, a este coeficiente de regresión se lo puede, lo que se dice, estandarizar. No quiero meterme en mucho detalle, pero básicamente es una forma de corregir por el hecho de que a lo largo del tiempo va cambiando, por ejemplo, la acumulación de educación. No es lo mismo la educación en la generación de los padres que en la generación de los hijos. En general y en América Latina ha pasado, la educación tiene una tendencia creciente. Por lo tanto, esta es una forma, déjeme decir una sola cosa técnica, que es básicamente se ajusta este coeficiente de regresión por la dispersión
en educación de padres e hijos, perdón, la relación en la dispersión entre ocupación de padres e hijos. Básicamente, lo que te dice es que es mucho más persistente una sociedad si cuanto más desigual era la distribución, por ejemplo, de la educación de los hijos, en la generación de los padres respecto a la de los hijos, además de ese coeficiente de regresión de los que le hablaba recién. Y después hay otras formas de medir movilidad intergeneracional que tal vez no son un poco más, no son un poco más familiares, que es la movilidad ascendente y la persistencia de clase. Imagínense que un valor S es terminar la educación secundaria. Entonces, la movilidad ascendente es básicamente la probabilidad que tiene una persona de terminar la educación secundaria, dado que sus padres no terminaron la educación secundaria. La persistencia de clase o la persistencia en la parte alta de la distribución dice lo contrario. ¿Cuál es la probabilidad de una persona de terminar la educación secundaria, dado que sus padres también la terminaron? Entonces, comparando estos dos grupos de personas, también tenemos una sensación de cuán móvil es la movilidad intergeneracional. Perdón, cuán móvil es una sociedad, cuán grande es la movilidad intergeneracional. Cuanto más grande es la diferencia entre estas dos, típicamente una sociedad es menos móvil. Ahí dejé un artículo, pero hay muchos explicando estas medidas en más detalle. Y un punto que quiero aclarar es que la movilidad intergeneracional es bastante demandante en términos de datos. Y acá, como les contaba antes, el trabajo que hace el Centro de Espinosa Iglesias es muy importante porque nos provee, al menos para México, periódicamente información sobre movilidad intergeneracional, algo que no es tan, no es un poco escasa esa información. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos para ello información de dos generaciones, por lo menos, de los padres y de los hijos. Necesitamos saber algo de los padres y de los hijos. Y ustedes me dirán, algunos que hayan trabajado con encuestas de hogares, bueno, pero cualquier encuesta de hogar pregunta a todos los miembros del hogar, por ejemplo, la educación. Entonces ahí tendríamos información de padres y de hijos. Bueno, sí, eso es cierto. Sin embargo, hay cierta evidencia bastante fuerte que dice que no deberíamos usar esos datos porque cuando las personas están corresidiendo con sus padres, cuando todavía viven con sus padres, tienden a tener una mayor movilidad intergeneracional, mayores oportunidades. Tiene sentido, ¿no? Se quedaron más tiempo que otras personas en la casa de sus padres y tal vez los padres están fomentando su educación, por ejemplo, o esperando a conseguir un mejor trabajo. Y de hecho, en un trabajo bien descriptivo que tenemos, en este gráfico lo que vemos es, perdón que esté en inglés esto, em, las barras más oscuras nos dice la probabilidad de movilidad ascendente, de nuevo, de personas cuyos padres tenían educación baja, de finalizar la secundaria. Eso, ese indicador lo tenemos para personas que ya no viven con sus padres, en color gris oscuro, y personas que todavía viven con sus padres. Y fíjense que para todos los países analizados, esa probabilidad es mayor para personas que continuaron viviendo con sus padres. Entonces, eso nos genera sesgos, nos genera una confusión en nuestros datos. Fíjense que para México es bastante fuerte la diferencia. Es 40% para quienes todavía viven con sus padres y 20% para quienes ya no viven con sus padres. Esa diferencia en probabilidad de movilidad ascendente. Es muy fuerte la diferencia. Tenemos muchas fuentes de datos. Por ejemplo, podríamos usar censos en iPUMS. Para los que no conocen, existen censos ya procesados de muchos países del mundo. Eso está muy bueno. Pero nos va a pasar este problema, que es que no tenemos que vamos a tener que trabajar con personas que aún viven con sus padres y vamos a tener ese sesgo. Sin embargo, la ventaja de los censos es que tiene una desagregación geográfica muy grande. Podemos trabajar a niveles de municipios o de municipalidades. Perdón, eso es más en Argentina, pero digo, incluso hay censos que permiten trabajar a nivel de radio censal. Eso es muy desagregado y eso está muy bueno, pero bueno, tiene este problema que les decía. Sin embargo, si quieren ver un poco más, hay censos, también están disponibles en iPUMS para Estados Unidos, donde sí tenemos el censo y a la vez información para personas que ya no viven con sus padres. Pero eso ocurre para
estos años, de 1850 a 1950, hace muchos años atrás. Y también hay otras técnicas, hay muchos papers sobre, muchos artículos sobre esto. Abramsky es uno de los principales exponentes, que lo que hacen es, tienen información de los apellidos de las personas y las unen a través de los censos utilizando esa información. Pero bueno, eso también tiene un problema de que muchas veces las personas, particularmente las mujeres al casarse, toman el apellido del marido, entonces se pierde un poco la muestra para las mujeres. Pero bueno, algo consenso se puede hacer. Lo que yo estoy más acostumbrado a trabajar es con encuestas de hogares, en particular aquellas que incluyen un módulo o un grupo de preguntas retrospectivas sobre información de los padres. Vienen a mi casa, me preguntan lo que se pregunta generalmente en una encuesta de hogar, mi educación, mis ingresos, mi trabajo, etcétera. Pero también me preguntan, bueno, cuando tú tenías 15 años, ¿cuál era la educación de tus padres? ¿De qué trabajaban tus padres? ¿Dónde vivías? ¿Qué bienes había en tu hogar? Y eso, como yo les contaba antes, las encuestas que realiza el SAI periódicamente son muy ricas en eso y creo que es la más rica en América Latina. Así que está muy bueno para estudiar, particularmente en México. El problema que tiene es que es una encuesta y las encuestas de hogares en general, no solamente las que son útiles para estudiar movilidad, tienen un problema que es que uno no puede desagregar geográficamente demasiado porque, bueno, no es un censo, no es tan grande el número de observaciones. Pero bueno, como hay pros y contras. Y algo nuevo que está saliendo son registros administrativos, incluso en Argentina, perdón, en América Latina. eh, Brasil, Ecuador y Uruguay tienen investigadores trabajando con registros administrativos en los cuales se puede seguir a una familia durante el tiempo y ver sus situaciones laborales y se sabe exactamente quién es el hijo de quién y justamente de personas que ya no viven con sus padres. El problema de esto es que muchas veces estos registros se basan en registros justamente laborales que existen solo para el empleo formal. Y como ustedes seguramente ya intuirán, la informalidad tiene una proporción muy alta del empleo en América Latina. Por lo tanto, estamos dejando una proporción alta de los trabajadores, de las personas fuera de la muestra. Se pueden hacer algunas cosas, hay quienes los hacen, pero bueno, eso es un poquito sobre los datos. Déjenme entonces hablar un poco de cómo es la movilidad intergeneracional educativa en América Latina y la vamos a estar comparando con México. Entonces, de nuevo, hay muchas formas de medir movilidad, o en particular lo que quiero decir es que hay muchas dimensiones en las cuales nosotros podemos medir movilidad. Una de ellas es la educación. Entonces, vamos a empezar por ella, que es la más común y tal vez la que ah, tenemos más datos disponibles para hacerlo, ¿sí? Este mapa lo que muestra es, usando datos de censo para un trabajo de Hercio Muñoz, es un investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, muestra eh, a nivel muy desagregado, en términos geográficos, cómo es la movilidad intergeneracional utilizando censos. Sí, puede llegar a tener ese problema que yo les contaba de que son datos para personas que todavía viven con sus padres. Sin embargo, él hace muchos, lo que se dicen chequeos de robustez o muchos, vamos a decir, ejercicios para evaluar la sensibilidad de sus estimadores a esto y encuentra que la verdad que no cambian mucho, lo cual es una buena noticia, pero bueno, él tuvo que hacer mucho esfuerzo para eso, es un trabajo que está muy bien hecho. Y básicamente este mapa, como verán, es América Latina, tiene todos los países de América Latina. Y fíjense que lo que mide este mapa, lo que muestra es la probabilidad de movilidad ascendente, de nuevo, en particular de que yo, por ejemplo, o de que una persona tenga mayor educación que sus padres. Entonces, cuando tenemos colores más amarillos, más claros, es mayor esa probabilidad, es mayor la movilidad. Y en lugares donde tenemos pintados de colores más oscuros, esa movilidad es menor, es más rígida la sociedad. Y bueno, y fíjense que hay bastante heterogeneidad por América Latina.
Yo soy de Argentina e incluso dentro de Argentina hay bastante heterogeneidad. Fíjense que en esta zona, que es la zona más cercana a Buenos Aires, la movilidad es muy alta, pero hay otras zonas donde, por ejemplo, el norte de Argentina es muy baja. Fíjense lo que pasa en Brasil, toda esta zona industrial de Sao Paulo y demás es altamente móvil, pero miren lo que pasa en el norte de Brasil, es altamente inmóvil, altamente persistente. Pero centremos, y miren lo que pasa en América Central, Honduras, Guatemala, Nicaragua. Fíjense cómo está casi todo pintado de oscuro, son países bastante poco móviles. Y fíjense lo que pasa en México, es una heterogeneidad muy grande. Yo creo que es tal vez el país más heterogéneo en este sentido. Fíjense que tiene una combinación muy extraña, o muy particular, mejor dicho, de colores amarillos, que son la mayor movilidad, y colores oscuros, donde es la menor movilidad. Entonces, incluso esto habla de la heterogeneidad del país, incluso en un contexto de todo un continente, tiene lugares muy móviles, que son de los más móviles de todo el continente, y lugares muy poco móviles, de los menos móviles de todo el continente. Es un país bastante heterogéneo en ese sentido. Y de hecho, en otro trabajo, estos son otros mapas, pero esta vez no hechos con censos, sino con encuestas de hogares. Por lo tanto, fíjense que la desagregación geográfica es mucho menor, digamos. No hay tanta granularidad en ese sentido. Ah, básicamente, mira otra vez, en realidad es la persistencia intergeneracional a través del tiempo, para personas nacidas en los años 40, en los años 60 y en los años 80. Y de nuevo, colores más claros nos indican que hay mayor movilidad, colores más oscuros que hay menor movilidad. Y cosas para notar, lo primero es que, de nuevo, hay bastante heterogeneidad a través de los países. Para la última corte, fíjense que en México seguimos teniendo diferentes colores. Em, pero fíjense lo que pasó, que para estas personas nacidas en los años 40, luego nacidos en los años 60 y luego en los 80, fíjense cómo los mapas se fueron haciendo cada vez más claritos con el tiempo. Esto nos dice que en América Latina mejoró la movilidad educativa. Es cada vez más las personas, incluso viniendo de estratos bajos, tienen cada vez más posibilidades de alcanzar mayores niveles de educación. Y esa heterogeneidad es bastante fuerte. ¿Bien? Y eso ocurrió con una heterogeneidad bastante fuerte. Pero, ¿qué pasó en México? Es la pregunta. Bueno, esto no sé si se cansa de ver bien, pero si no, déjenmelo contarles. Acá tenemos dos grupos de personas, aquellas nacidas en los años 60 y en los años 80, para elegir dos grupos en 2 décadas. En la parte izquierda de estos dos gráficos tenemos diferentes países. México, por ejemplo, es este que está acá. Tenemos Argentina, Chile. Y cuanto más a la izquierda están estos puntitos, quiere decir que la movilidad es mayor, que la persistencia es menor. Y básicamente el puntito rojo indica el promedio del país y los puntitos grises la movilidad dentro de cada una de las regiones subnacionales del país. Em, ¿Y qué pasó? Fíjense, en los años 60, esta línea, para personas nacidas en esa época, nos indica que más o menos el coeficiente de persistencia que yo les contaba era alrededor de 0,55. Y México, si ordenamos estos países, era el tercer país más móvil en América Latina. ¿Qué pasó 20 años después? Bueno, la buena noticia es que, como les contaba antes, el coeficiente ese de persistencia bajó de alrededor de 0,55 a casi 0,4, lo cual implica que en América Latina en conjunto mejoró la movilidad. Y prácticamente todos los países se movieron hacia la izquierda. Todos los países mejoraron la movilidad educativa. Pero ¿qué pasó con México? Mejoró la movilidad educativa, pero no tanto como el resto de los países. De hecho, México estaba tercero entre los países más móviles en los años 60 y ahora está quinto. Perdió 2 posiciones en este ranking, que son de solo 9 países. Entonces, de nuevo, todos los países de América Latina hicieron sus deberes y los hicieron bien. México los hizo bien, pero al resto le fue mejor. Entonces, ya algo nos dice que en México hay algunas trabas, algunas fricciones a una mejora constante de la movilidad intergeneracional. De nuevo,
No son malos los resultados, pero son peores que los demás. ¿Ok? Y de nuevo, fíjense como países como Argentina y Chile siguieron siendo entre los países más móviles, por lo tanto tampoco nos está hablando de que México ya era un país muy igualitario antes, de hecho sabemos muy bien que no lo era, ninguno de estos países es muy igualitario, así que esto nos dice que hay ciertas fricciones, es una sociedad con ciertas fricciones, incluso en términos educativos, para la movilidad ascendente. Y si hiciéramos este ejercicio por diferentes regiones, por 6 regiones diferentes perdón, por 5 regiones diferentes del país, veríamos que, de nuevo, el coeficiente de persistencia, o sea, de inmovilidad, bajó, o sea, que mejoró la movilidad en México para las personas nacidas en los 60 respecto a las nacidas en los 90 en este gráfico. Mejoró un poco, no mucho, como les contaba. Y hay bastante heterogeneidad por regiones. Las regiones del norte, que al principio, para personas nacidas en los años 60 tenía la menor persistencia, o sea, la mayor movilidad, no mejoró mucho. De hecho, el noroeste empeoró un poco. Y para zonas tal vez central o del sur, eh, cayó ese coeficiente de persistencia, mejoró la movilidad. Entonces, de nuevo, ¿qué pasó con México? No hizo no hizo un gran paso adelante en términos de movilidad intergeneracional si las comparamos con el resto de los países de América Latina. Pero la buena noticia, si quieren, al menos en educación, es que por lo menos las disparidades regionales se achicaron un poco. Por lo menos esa es la buena noticia que podemos rescatar en este sentido. Ah, y déjenme contarles vale, algo más, un poco más metodológico, sobre estas mediciones en términos educativos. Eh, Ustedes me dirán, bueno, perfecto, comparamos educación de padres y de hijos o la educación que recibieron las personas en los años 60 o en los años 70 con las que reciben hoy en día o hace 10 años. Y ustedes me dirán, bueno, pero no es la misma educación en realidad. La calidad fue cambiando. De hecho, con ciertas heterogeneidades, en general, la calidad educativa ha tendido a crecer en América Latina. A pesar de que nosotros muchas veces pensamos que cada vez está peor la educación, y yo creo que si actualizamos esto un poco más a países como Argentina, en los últimos 10 años seguro empeoró en ese sentido, y eso lo podemos ver en las pruebas PISA y demás. Entonces, la pregunta es, ¿son comparables la educación de padres e hijos o la educación que recibieron personas en los años 60, nacidas en los años 60 con los años 80? Bueno, un trabajo que estamos haciendo, en vez de utilizar los años de educación, básicamente utilizamos otra medida de años de educación que está ajustada por muchas cosas, pero en particular, y a modo de resumen, por cómo le va al país en las pruebas PISA, lo cual, en las pruebas PISA y pruebas similares, lo cual nos habla un poco de la calidad de la educación en esos países. Entonces, por ejemplo, en la base de datos que nosotros utilizamos, Singapur, por decir un país, es el país que mejor desempeño tiene en matemática. Entonces, 10 años, por decir un número de educación, o mejor dicho, terminar la secundaria en Singapur, dado que tiene una calidad de matemática muy alta, no es lo mismo que terminar la secundaria en Argentina, por ejemplo, o en algún país latinoamericano, donde la calidad es diferente. Entonces, si Singapur tiene cada año de educación en Singapur, equivale, digamos, a 0,7 años de educación en un país latinoamericano. Ese es básicamente el ajuste. Y si vemos la tendencia, este es un gráfico para Brasil. Elegí ese, podría haber elegido otros de América Latina que estamos trabajando. Fíjense lo que pasa. En azul vemos cómo fue cambiando la persistencia educativa a lo largo de las décadas, em, sin ajustar por calidad, simplemente tomando los años de educación, comparando años de educación de padres e hijos. Y vemos una tendencia decreciente indicando que aumentó la movilidad intergeneracional educativa en este país. Sin embargo, una vez que ajustamos por calidad y teniendo en cuenta que personas nacidas antes en el tiempo recibieron típicamente, y es el caso de Brasil, educación de peor calidad, en realidad lo que vemos es que atrás en el tiempo no era tan grande la persistencia. Lo vemos acá en esta diferencia, ¿no? Para nacidos entre 75 y 79.
¿Qué pasaba en esta época? Bueno, es cierto que había menos personas accediendo a la educación. Por eso había persistencia intergeneracional. Pero la calidad no era tan alta. Entonces, educarte no te generaba tantas ventajas en términos de capacitación o de oportunidades laborales futuras. Porque la calidad era baja. A lo largo del tiempo fue aumentando la calidad, fue aumentando también el acceso a la educación. Y fíjense que empiezan a converger, empiezan a acercarse estas dos medidas. Pero el resultado principal que vemos acá es que nosotros, si medimos movilidad intergeneracional educativa de la forma tradicional, diríamos, mejoró la movilidad educativa en Brasil porque cayó este coeficiente de persistencia. Sin embargo, si ajustamos por la calidad de la educación que realmente recibieron las personas, sigue habiendo cierta caída en la movilidad perdón, en la persistencia, es decir, cierta mejora en la movilidad intergeneracional, pero esa mejora no fue tan fuerte. Esto ya por lo menos me parece a mí que levanta la mano y presenta una duda respecto a, bueno, ¿cuánto está mejorando la movilidad intergeneracional en general en América Latina dado esto? Que ya vemos que si hacemos este tipo de ajustes no es tan alta incluso en educación. Pero lamentablemente tenemos algunas noticias un poco peores que esta cuando pasamos a ver otras dimensiones que no son educación. Por ejemplo, miremos lo que pasa con ocupaciones. Básicamente, déjenme mostrarles cuáles son los indicadores que vamos a usar, porque son un poco diferentes acá. Las ocupaciones son categorías de ocupaciones, en cambio la educación se puede medir en años en una variable continua, digamos. Entonces, vamos a utilizar unos indicadores diferentes para evaluar lo que dice esa pregunta. ¿Cómo son las oportunidades en el mercado laboral? Es cierto, estas mejoras que vimos en el acceso educativo, ¿se trasladaron también a mejores trabajos para las personas? Bueno, esa es la pregunta. Y tenemos dos indicadores muy sencillos. Nosotros en los datos lo que sabemos es qué tipo de ocupación tiene el padre o tenía el padre y qué tipo de ocupación tiene el hijo. Y las podemos clasificar mediante clasificaciones internacionales comparables entre países si esos trabajos tienen una complejidad alta, media o baja. Y hay una correlación, hay una relación muy fuerte en que mayor complejidad indica mayores ingresos. Entonces, ahora nuestra movilidad ascendente va a ser la probabilidad de que los hijos tengan una educación de complejidad alta, típicamente de mayor ingreso, dado que los padres no tenían una ocupación de ese tipo. La persistencia ocupacional es un poco lo contrario. La probabilidad de que una persona tenga una ocupación de complejidad alta, que en principio son mayores ingresos, dado que los padres también tuvieron ese tipo de ocupaciones. En un trabajo hicimos esto, y si quieren, en estos gráficos para varios países, básicamente en negro tenemos la probabilidad de tener una ocupación de complejidad alta, dado que los padres también, perdón, que los padres no tuvieron esa ocupación, y en gris vemos la misma probabilidad para personas cuyos padres sí tuvieron ese tipo de ocupaciones bien complejas. Y en verde es la diferencia entre ambos, que si quieren concentrémonos en la tendencia a lo largo del tiempo de ese color verde. Y fíjense que en general, en los gráficos, vemos que está bastante estancada. Hay algunas mejoras en Brasil, algunas mejoras en Bolivia que después empeoran. Y en México, fíjense que esta diferencia baja, sube, baja y mejora, cae un poco esa brecha, indicando un poco de mejora en términos de movilidad ocupacional, pero no son grandes diferencias, la verdad. Entonces, ¿qué nos está contando esto? Que sí, que hubo un mayor acceso a la educación en América Latina. Si controlamos o lo ajustamos por la calidad de la educación recibida, no es tan grande, pero sigue estando esa mejora en la movilidad educativa. Sin embargo, en términos de ocupaciones, parece que hay bastante fricción en el mercado laboral en América Latina. Tal vez yo vine de un padres de menor educación y otra persona tuvo padres de mayor educación. Los dos terminamos, supónganse, la universidad, pero todavía hay algo en el mercado laboral, llámese contactos, llámese recomendaciones o incluso nepotismo, que hace que
la otra persona cuyos padres tenían mayores ingresos o mayor educación tenga mayores oportunidades laborales. Bien. Y eso pasa lo mismo si hay formas, no me quiero meter mucho en detalle con esto, de combinar educación y ocupación de los padres en un solo indicador. Y básicamente lo que quiero mostrarles acá es que si combinamos en color negro educación y ocupación de los padres, la persistencia siempre está arriba. Fíjense, en color negro siempre está arriba del color gris, indicando que de nuevo, que más allá de la educación hay oportunidades laborales que están desigualmente distribuidas entre las personas. Bien. Y por último, otra no tan buena noticia es, hay un trabajo que me tocó participar en que evaluamos dimensiones de bienestar. No son las típicas laboral, perdón, de educativas, de ingresos o de ocupaciones, sino que vemos que básicamente, en pocas palabras, cuál es la diferencia en probabilidades entre personas cuyos padres tenían educación baja, llámese menos que secundaria completa, o educación alta, al menos secundaria completa, en cuál es la probabilidad para esos dos grupos de personas a lo largo del tiempo de tener diferentes indicadores de bienestar, básicamente. Y acá, en este gráfico, tenemos otros, es la probabilidad de que la persona se encuentra en una situación mala económicamente. Estos son, y en particular elegí esta pregunta o esta gráfico porque no es esa, perdón, esa mala situación económica no es algo autorreportado, sino que en las encuestas que estamos utilizando, que son Latinobarómetro, es algo que hace el encuestador, ¿ok? No es algo autorreportado, por lo tanto es tal vez un poquito más fehaciente. Y fíjense esta brecha, ¿no? Personas con padres de alta educación tienen una probabilidad alrededor de 5% de estar en una situación mal económicamente, pero las personas cuyos padres tienen menos educación, esa probabilidad es alrededor de 20%. Y esa brecha Matías, no... una preguntita ahí. Esto es Sí, sí. en nivel absoluto de mala situación, no es relativo, no es que estás en el decil más bajo o en el percentil más bajo. No, no, sí, es una categoría de que básicamente esta pregunta tiene cuatro categorías, que es si estás muy mal, si estás mal, si estás bien o estás muy bien, y básicamente es la probabilidad de que las personas respondan que están mal o muy mal. Es simplemente eso, es un indicador sencillo, sí, Gracias. por nada. Y fíjense, algo que les quería marcar es que a lo largo del tiempo, esa brecha entre estos dos grupos de personas no cambió. Entonces, de nuevo, mejoramos en términos de movilidad educativa en América Latina, pero hay otras dimensiones en las cuales ya vimos lo que pasa en el mercado laboral, hay bastantes fricciones, y eso repercute en el bienestar de las personas. Es mucho más probable que una persona sienta mayor bienestar en su vida diaria cuando proviene de padres de mayor educación respecto a aquellos cuyos padres tenían menos educación. Por lo tanto, de nuevo, está sugiriendo, como les contaba, es, hay ciertas fricciones, hay ciertas dificultades para mejorar la movilidad intergeneracional en América Latina. Y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué nos interesa la movilidad intergeneracional? ¿Por qué queremos que una sociedad sea más móvil? Y como les contaba al principio, bueno, la pregunta que creo que nos sale a todos naturalmente es, bueno, ¿por qué es injusto? No es aceptable que haya dos personas que realicen el mismo nivel de esfuerzo, que estudien, que traten de conseguir un trabajo, que se esfuercen, resumen, y sin embargo obtengan diferentes resultados no por suerte, sino porque a una de esas personas le tocó nacer en un hogar con mayores recursos y eso le dio acceso a mejores trabajos o a estudiar en una mejor universidad o una mejor escuela secundaria, mayores contactos, lo que sea. Entonces, para empezar, la movilidad intergeneracional, la baja movilidad intergeneracional nos hace ruido, no nos gusta, por una cuestión de equidad, ¿no? Y eso creo que es fácilmente entendible. Y además, ligado a estas cuestiones de las equidades, hay evidencia muy fuerte que indica que si una sociedad tiene una baja movilidad hoy, seguramente en el futuro va a tener una alta desigualdad.
Y eso tiene sentido, ¿no? Si hoy las diferencias en oportunidades entre personas cuyos padres tienen muchos recursos o mucha educación y el otro grupo de personas cuyo padre tiene baja educación o pocos recursos, a la larga, eso, imagínense cómo va a lo largo de la vida de las personas, en todos los años, a lo largo del ciclo de vida de las personas, cada vez esas diferencias, la diferencia acumulada a través de todos los años de las personas, cada vez son mayores. Entonces, si hoy las oportunidades son diferentes, mañana, dentro de 30 años, cuando encontremos a esas dos personas en una encuesta de hogar y miremos sus ingresos, van a ser muy diferentes esos ingresos. En cambio, una sociedad donde hay más probabilidad de movilidad ascendente, hay más probabilidad de que, por ejemplo, dos personas terminen, eh, digamos, la universidad independientemente de la educación de sus padres. Bueno, cuando veamos esas dos personas dentro de 30 años, como los dos tuvieron la misma oportunidad de finalizar la universidad, por decir algo, bueno, su diferencia de ingresos dentro de 30 años va a ser mucho menor que si esa probabilidad de terminar la universidad fue mucho más baja. Y hay una regularidad empírica bastante fuerte que documenta eso. Acá, en el eje en la izquierda, tenemos la desigualdad medida por el índice de Gini. Y en la parte de abajo, en el eje de las X, tenemos la persistencia intergeneracional. Es decir, cuanto más para la derecha nos vamos, menor es la movilidad. Y esta es una nube de puntos para países y regiones de Latinoamérica. Y fíjense que esa regularidad se cumple, es positiva. Eh, Básicamente nos dice que sociedades donde la movilidad es menor, o sea, cuanto más a la derecha nos vamos, terminan teniendo mayores niveles de desigualdad. Y eso es algo que se repite de manera cíclica, se retroalimenta. La mala noticia para México es que si vemos que acá si vemos esa relación solo para las regiones de México que están acá en color rojo, esa relación, esa línea en color rojo es un poco más fuerte, indicando que esa correlación, esa relación entre eh, movilidad o baja movilidad y mayor desigualdad futura en México es un poquito más fuerte que en el promedio de América Latina. Pero otro punto relevante es que más allá de estas cuestiones de la desigualdad, que obviamente a todos nos preocupa, si a uno no le interesara la desigualdad, hay evidencia que señala, bueno, no solo es cuestión de desigualdad, sino que una mayor movilidad es también eficiente, promueve el desarrollo económico, mejora la productividad. Por dos razones. Porque permite que la sociedad acumule más capital humano, se eduque más, una sociedad en general más educada, con mayores niveles de educación generales, es más eficiente, es más productiva. Pero además no solo eso, permite que personas muy talentosas, que tal vez nacieron en un hogar de bajos recursos, aprovechen su talento innato y, por ejemplo, se reciban de ingenieros, de agrónomos, no sé, economistas, vamos a decir, lo que sea, sean profesionales. Entonces, una pregunta un poco trágica es, ¿cuántos Einsteins nos estamos perdiendo por tener baja movilidad intergeneracional? ¿Cuántos chicos, cuántos niños, perdón, le tocan hacer en un hogar de bajos recursos, de baja educación? Tenían el talento para tal vez ser unos ingenieros muy buenos, generar una sociedad mucho más eficiente, pero sin embargo no lo hicieron porque su familia no tenía recursos. Entonces, hay una especie si quieren, un tire y afloje entre eficiencia y equidad, pero solo a corto plazo, tal vez. Entonces, esta evidencia nos dice que nos conviene incluso generar pequeñas ineficiencias, tal vez, no sé, con una transferencia no condicionada, por decir un ejemplo, y darle más ingreso a esos hogares, porque en el futuro esas personas de mucho talento en la parte baja de la distribución se van a poder educar mucho y la vamos a aprovechar como sociedad, no sé, teniendo, como le decía, excelentes ingenieros, excelentes físicos, excelentes profesores, lo que sea. Y bueno, y hay un trabajo para Estados Unidos que básicamente muestra esto. Acá en este gráfico de la izquierda, básicamente lo que tenemos es las barreras que tuvieron las mujeres a lo largo del tiempo en Estados Unidos para conseguir diferentes tipos de empleo. Por ejemplo, la barrera para entrar en trabajo de construcción sigue siendo bastante alta, pero fíjense cómo cayó
cayeron las barreras para ser abogadas o doctoras. Y eso también estos autores lo muestran para personas con diferentes tonalidades de piel. Ahí entra mucho la literatura que hace Luis. Y básicamente ellos estiman una forma un poco compleja, pero es así, que si Estados Unidos no hubiese mejorado el acceso a ocupaciones para mujeres y personas de diferente color de piel o personas eh, con desventajas en su familia, el crecimiento económico de Estados Unidos hubiese sido desde 1960 hasta hoy aproximadamente entre un 20 y 40% menos. Y todo esto se debe al canal que yo les contaba, de la productividad, de aprovechar talentos de las personas que tal vez nacieron en un hogar con bajos recursos. Entonces acá lo que está pasando es que cada vez hay más doctores y abogados que tal vez tienen un color de piel negro o que son mujeres, que en una sociedad de hace 60 años no podría haber sido aprovechado el talento de esas personas. Como Estados Unidos en parte lo hizo, bueno, pudo generar un mayor crecimiento económico que el que hubiese tenido si hubiese dejado la sociedad inmóvil como estaba originalmente. Es un trabajo que está interesante. Y después esta relación, les quería mostrar un trabajo que muestra que esta relación entre, de nuevo, ingresos per cápita, eh, perdón, ingresos per cápita en el eje de las y mayor movilidad, perdón, y menor movilidad yendo para la derecha, también se cumple de nuevo. Países y regiones donde la movilidad es mayor tienden a tener mayor ingresos per cápita y eso también se ve con otros indicadores como indicadores satelitales. Y por último, bueno, y perdón, y esto, nada, estos son unos gráficos que tenemos, un trabajo que estamos haciendo, que es, incluso si vemos no solo el país entero, sino grupos de personas de acuerdo a sus años de nacimiento y vemos cómo esas cohortes de personas nacidas en diferentes décadas, vamos a decirle, cómo se comportan sus ingresos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mirando este gráfico a la derecha, vemos que personas con baja movilidad tienen esta tendencia a lo largo de su edad en sus ingresos, va aumentando pero poco. Personas con movilidad media aumenta más y personas con movilidad alta aumenta todavía más. De nuevo, indicando esto, que una movilidad genera mayor eficiencia, mayores salarios para las personas. Y déjenme, ya estamos, de hecho, justo a los 50 minutos que me dijeron, pero déjenme pasar 3 minutos por otros temas relevantes que no me dejaría gustar de hablar, que me gustaría no dejar de hablar, perdón. Lo primero es que América Latina es una región que ocurre en mucha parte del mundo, pero particularmente en América Latina, donde la participación laboral de las mujeres creció muchísimo. En los últimos 65 años aumentó de 20% a 70%. Y hay evidencia que muestra que eso lo que produjo es que cada vez sea más importante las características de la madre, por ejemplo, la educación, la ocupación que tiene, de dónde nació, por ejemplo, para explicar la movilidad intergeneracional o la oportunidad que tienen los hijos. Entonces, este incremento en la participación laboral femenina repercute en la movilidad de esa manera, haciendo que cada vez la característica de la madre sean más importantes. Antes, hace mucho tiempo, hace 60 años, era relativamente más importante el padre, porque era el que trabajaba, los ingresos de la familia dependían básicamente de ese trabajo, que dependía de la educación del padre, que era el trabajador, y lo de la madre no importaba tanto o importaba relativamente menos, y ahora podemos decir que están más o menos equiparadas la importancia de padre y madre dentro de una familia. ¿Qué pasó con el COVID? Malas noticias, como sabemos. Ya todos sabemos los efectos adversos que tuvo en la educación, no solamente como les contaba antes de la calidad, sino la probabilidad de finalizar la educación. Y hay estimaciones que indican que eso fue pésimo para la movilidad intergeneracional por una sencilla razón. Los hogares donde los niños perdieron más educación son aquellos donde los padres tenían menos educación también. Entonces, el COVID, hay bastante evidencia que sugiere que empeoró la movilidad intergeneracional en América Latina y en particular la educativa, que es tal vez el indicador en el que mejor se estaba desempeñando la región. Choques internacionales, shocks internacionales, por ejemplo, de comercio.
un trabajo que estamos haciendo, que estamos intentando publicar. Básicamente estudiamos qué pasó en Brasil cuando vino al país el aluvión de importaciones chinas. Hay mucha evidencia que las importaciones de China sustituyeron trabajo en todo el mundo, particularmente trabajo manufacturero. Entonces, en este trabajo nos preguntamos qué pasó con los hijos de los padres que justo estaban trabajando en una industria afectada por las importaciones chinas. Bueno, lo que encontramos es que esos hijos, o sea, una generación después, tienen menor educación y más probabilidad de ser informales. Tema relevante ahora es que en otro trabajo que estamos realizando encontramos una correlación bastante fuerte, entre la baja movilidad y la probabilidad de que personas apoyen pensamientos, digamos, populistas, que rechacen la democracia, que apoyen un gobierno militar, que rechacen inmigrantes o que desconfíen del Poder Judicial. Entonces, pareciera ser que esa desigualdad de oportunidades repercute en ese sentido también en los pensamientos que tienen las personas y en el apoyo a líderes populistas. Básicamente, si tuviste menos oportunidades, es más probable que apoyes líderes populistas. Buenas noticias. Queremos mejorar la movilidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay evidencia que sugiere que las transferencias condicionadas de ingresos como Progresa o Bolsa Familia en Brasil han ayudado. Este trabajo básicamente lo que hace es de una manera causal, eh, básicamente explica que aquellas personas que fueron beneficiarias de Bolsa Familia tienen más educación y mejores indicadores laborales cuando ya son adultas. La recibieron cuando eran niños y cuando son adultas tienen mayor educación y mayores ingresos. Esa es una buena noticia. Último tema, no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial en estos tiempos. Y hay una buena noticia, me parece, o insinúa una buena noticia, que es algo que también ha pasado en el pasado. Hay evidencia que señala que cuando empezó el boom de las computadoras, eso ayudó a la movilidad. ¿Por qué? Porque ayudó a hacer más eficientes a personas que no eran muy eficientes y tal vez venían de hogares más desventajados. Todos aprendimos a usar las computadoras, entonces ahora es una herramienta que tenemos todos y eso le permite subir un poco más en la escala social a personas que vienen más de abajo, porque ahora es un conocimiento que tenemos todos, les permite equipararse un poco con personas de alta sociedad. Y pareciera ser que con la inteligencia artificial puede pasar algo similar. De hecho, hay eh, investigadores como David Autor que dicen que, cuidado, no necesariamente aumentar la desigualdad con la inteligencia artificial. Y en una correlación muy sencilla que hemos hecho, tenemos en el eje de las I un indicador de cuán expuestas están las ocupaciones de las personas a la inteligencia artificial. Mayor exposición quiere decir que es más probable que uno pierda el trabajo o al menos tenga que cambiar las tareas que hace. En el eje de la C que tenemos la educación de los padres de estas personas. Y vemos que la correlación es bastante positiva. Por lo tanto, la inteligencia artificial parece estar en mayor medida presente en ocupaciones de personas cuyos padres tenían más educación o tenían más recursos. Por lo tanto, puede llegar a ayudar un poco en términos de movilidad intergeneracional. Perdón que me pasé unos minutos, no quería dejar de hablar, aunque sea brevemente, de esto, que lo podemos discutir en más detalle ahora si quieren. Y de nuevo, muchísimas gracias por escucharme y por la oportunidad de presentar acá. No, pues muchas gracias a ti, Matías, por una exposición tan amplia y tan vasta de temas. Me imagino que hay muchas preguntas en el público. Si alguien aquí en el chat tiene una pregunta, por favor les pido que alcen la manita virtual de Zoom, porque si no, no los veo. Y si no, quienes estén checando el YouTube o el Facebook, Twitter, si me van avisando las preguntas, yo con todo gusto las leo a Matías. Em, yo tengo varias preguntas, entonces, si no hay una pregunta de alguien más, empezaría. Voy a tomar el poder que tengo para usarlo despóticamente y empezar con mis preguntas. Vamos Este, a free ride en tus preguntas, Luis, con gusto. ok. Este, yo tengo un par que me fueron surgiendo conforme fuiste avanzando en la exposición.
Un poco son, un par de ellas son muy clavadas, digamos, y otras son un poco más generales. Empiezo por las primeras. En los resultados que muestras de movilidad ocupacional son un poco contraintuitivos, dado lo que sabemos de movilidad ocupacional de la literatura sociológica. Y eso entiendo que es porque están construidos diferentes los indicadores, ¿no? Es decir, la literatura de clases sociales ocupacionales usualmente tiene criterios para crear clases sociales distintos a lo que usualmente en economía pensamos como complejidad de tareas, porque me imagino que ese es un poco el enfoque, que es como el task-based classification, el que usan acá. Entonces me genera un poco de curiosidad eso, porque un resultado como muy robusto de la literatura sociológica es que América Latina hasta la crisis de los ochentas e incluso poquito después, hay un libro bastante bueno que editó justamente el CEI de Marcelo Boado y Patricio Solís, que encuentra que todavía tiene lo que ellos llaman mucha movilidad estructural. No, que es esta idea de que pues, conforme va creciendo la economía, se abren plazas y con el cambio estructural, pues esas plazas que se están abriendo son mucho más complejas, o sea, requieren habilidades ocupacionales más complejas que las iniciales, ¿no? O sea, es como un poco esa movilidad es lo que a los economistas nos gusta llamar movilidad absoluta en ese sentido, por sectores de tareas menos a más complejas entre la historia tradicional de pasas de sector agrícola a sector manufacturero, ¿no? De una generación a otra, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes reconcilian eso? Porque justamente sus resultados están mostrando que con su medida eso no es tan claro, sobre todo pensando en las generaciones más viejas, llamémosle, que son en quienes sí sabemos, o que para quienes sí tenemos mucha evidencia de que de acuerdo a esa literatura sí hubo movilidad. Y para la generación más joven, por ejemplo, para el caso mexicano, pues el resultado es muy coincidente con lo que sabemos, que hay baja movilidad para esas generaciones mucho más jóvenes y que el mercado laboral como que se compactó en ese sentido. Eso es una, ¿no? Otra pregunta que me surgió es en sus índices, o sea, el tema de calidad educativa es un problema que siempre a los que trabajamos movilidad nos preguntan, ¿no? Es como, y bueno, ¿cómo comparas la calidad de quién va, por ejemplo, cuando se trabaja cosas de brechas entre indígenas y no indígenas? ¿Cómo comparas la calidad de alguien que va a una escuela indígena con alguien que va a una escuela no indígena, ¿no? Entonces me interesa un poco que nos platicaras un poco más a profundidad cómo es este ajuste por calidad, porque pues sabemos que hay selección basada en estatus de origen en calidad, ¿no? O sea, padres más ricos por el hecho de ser más ricos van a mandar a sus padres, tienen más información y por eso mismo pueden mandar a sus hijos a escuelas de mayor calidad, pero a la vez sabemos que las medidas como PISA, un resultado que era robusto para México, por lo menos hasta antes de la última medición, donde ya no dejó de ocurrir tanto así, es que las escuelas privadas, por ejemplo, salían que daban mejores resultados en PISA, pero en realidad es porque había selección. O sea, una vez que tú quitabas el efecto selección, esa brecha desaparecía, ¿no? Entonces, me intriga un poco que nos platiques cómo se hace ese ajuste, porque creo que eh, puede ser interesante también pensarlo, qué tanto podemos usar esas cifras agregadas para ajustar estos temas. Y el otro tema es un poco más, así para que en la parte lírica del asunto, sobre esto último que decías, ¿no? O sea, hay un paper bastante reciente de em, tu compatriota Nico Axelman con Daron Acemoglu y otros coautores sobre la legitimidad de las democracias, ¿no? Y de cómo es como muy evidente que hay una relación positiva entre mayores resultados, mejores resultados en términos redistributivos para las poblaciones de menores recursos, mayor probabilidad de que esas personas apoyen un régimen democrático, menor probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Em, y, o sea, un poco pensando por mi contexto actual, o sea, ¿qué hacemos cuando tú tienes en términos de narrativa una sociedad que te propone o que te dice que es una sociedad de mucha movilidad social?
o una sociedad donde hay mucho, donde el esfuerzo es bien retribuido, ¿no? Lo que en México llamamos el echaleganismo. O sea, porque algo que también tú observas consistentemente en América Latina es que si tú le preguntas a las personas de escasos recursos cuál es el factor que los saca adelante, te van a decir que es el esfuerzo. Pero a la vez ellos te van a decir que es muy difícil, ¿no? Entonces como que hay una contradicción entre el mecanismo que ellos perciben y el resultado que están percibiendo, ¿no? Porque la implicación de lo que están diciendo es que no se están esforzando lo suficiente. Pero tus resultados nos están diciendo, ajá, y eso en un contexto donde no se, como que es una promesa incumplida, ¿no? O sea, ideológicamente se les dice, si tú te esfuerzas, sales adelante, si no, pues es tu culpa, y entonces el resultado es, acabas inconforme, quieres patear el tablero. ¿Qué entonces es el papel en una democracia o sea, déjame refrasearlo. ¿Cuál debería ser, digamos, si tú estuvieras haciendo la campaña o haciendo el advisor de un político pro democracia, de una democracia que no ha dado resultados redistributivos, ¿qué le dices a la gente? O sea, porque tus resultados son un poco como muy, o sea, me gustan porque son muy intuitivos, porque creo que explican muchas cosas. Eh, pero creo que en términos de pensar, o sea, pero a la vez te pone como en esta situación de un cierto fatalismo, de sí, o sea, también somos el continente con más desigualdad, y si la desigualdad ha crecido en las últimas fechas, entonces la implicación de esto es que estamos viendo lo que esperaríamos, ¿no? Mm. Y ya eso es lo que yo tengo, además de otras, pero no quiero acaparar no quiero que mis preguntas se vuelvan más un comentario. No, está muy bien. Está muy bien. Em, ¿Cómo quieren que sea, que hable de esto y pasamos a otras? O... Yo diría que sí, tengo dificultad Bien. para track todas las preguntas que te hizo Luis. Bueno, no, que son muy buenas. Empiezo por la primera, que respecto a los resultados de movilidad ocupacional, que tal vez no tienen tanto que ver con los de la sociología, que hablan un poco lo que hablabas vos, Luis, sobre el cambio estructural, la transición de rural a urbano, que tiende a ¿cómo se llama?, complejizar las tareas en general. Es un poco, creo que lo decías un poco cuando, o lo intuías un poco cuando lo decías, que la movilidad absoluta probablemente haya mejorado con hijos de hecho en los datos estos se ve muchísimo a lo largo del tiempo, sobre todo como decías vos, las primeras generaciones, eh, una transición enorme de personas cuyos padres tenían trabajo rural básicamente en la agricultura. Se van todas ahora a la ciudad a hacer servicios, y eso es lo típico, y esa es la movilidad absoluta. El punto es qué tipos de servicios se fueron a hacer. Típicamente esas personas cuyos padres tenían menos educación, contextos más rurales, según lo que nos diría esto es que sí, se fueron a la ciudad, hubo un cambio estructural de la, de la economía en general, dejaron de hacer esas ocupaciones agrícolas, tal vez de bajos ingresos, pero se fueron a la ciudad a hacer servicios mal pagos, básicamente, o relativamente peores pagos que aquellos cuyos padres ya, no sé, hacían servicios y ellos siguen el sector de servicios. Digo el sector de servicios en general, ¿no? Pero eh, eso se puede agregar más. O personas que sus padres no sé, eran profesionales, entonces ahora ellos trabajan como profesionales en servicios y no es lo mismo que el hijo del peón de campo que se fue a la ciudad a trabajar, no sé, en un supermercado, por decir alguna cosa, obviamente sin desmerecer a nadie. Entonces creo que la diferencia es que captura un poco esto, esos indicadores. Más allá del cambio estructural, de hecho, en el paper este tenemos otros indicadores que controlan por ese cambio estructural y demás. eh, Porque típicamente los papers de sociología hablan mucho de matrices de transición y esos tipos de mediciones que tal vez atrás no tienen esta desigualdad en probabilidades, en estas dos probabilidades que mostraba yo.
creo que puede venir por ahí, pero es una buena pregunta, ¿por qué es tan diferente? Me parece que puede ser que es por ahí, pero no estoy, no sé, lo debería pensar más para hacer una pregunta más, perdón, una respuesta más completa. Respecto a el ajuste por calidad, es sencillo lo que hacemos. Básicamente, eh, la, la gran desventaja, y nos encantaría hacerlo más a nivel desagregado, es que estos ajustes son a nivel país. El ajuste es básicamente al, a la educación, a la variable de educación de los hijos, se los ajusta por la calidad recibida de acuerdo a estos índices basados en PISA y demás. Esto es basado, esos ajustes los tomamos de un paper que probablemente conozcas, es de Learning Adjusted Years of Education, Mm, perdón, son años de educación ajustados por calidad. el de Acevedo, ¿no? Sí, exacto, sí, ese mismo. Entonces, no podemos hacer nada regional y no podemos ver nada de selección. Ahora que lo decís, algo que está bueno, es tal vez podemos hacer algo, porque de hecho lo podemos hacer con encuestas de América Latina, es ver, eh, al menos ver si también se puede ajustar por el share, o perdón, por la participación de la educación privada. Eso cambió un montón. No me acuerdo los números para América Latina, pero en Argentina es abismal eso. En los últimos 20, 30 años, la participación de la educación privada aumentó muchísimo. En parte también por estas cuestiones relacionadas perdón, a la calidad de la educación. Así que eso que decís me da la idea de que tal vez esto se pueda hacer otro ajuste más. eh, Hay que pensar bien cómo, por esa selección de la que hablas, de que los padres mandan a los hijos justamente por la diferencia en calidad entre privada y pública. Por ahora este ajuste es como que toma, eh, como si todas las escuelas fuesen iguales dentro de un país. Es súper irreal, digamos, pero es un poco más real que tomar los años de educación como vienen dados. Es como que el ajuste es más a nivel internacional que dentro de los países, digamos, es entre países, no intrapaíses. Ujú. Así que lo tomo porque estamos trabajando justo en esto, una idea que nos viene muy bien. Último, ¿qué le diría yo? Si yo fuese un candidato, ¿qué diría? No sé, pero te puedo decir lo que... ay, Isidro, ya voy. Lo que le dicen los candidatos, no sé, yo estoy más familiarizado con Argentina, o lo que ha dicho el actual presidente Milei, justamente eso, un poco lo que hablabas vos. Hace 70 años que ustedes no tienen ninguna oportunidad, yo vengo a darles la oportunidad que nunca tuvieron. Es algo muy personalista y no, o sea, yo no tengo ninguna posición política clara, digamos, honestamente, pero es algo típico del populismo. El populismo es muy personalista. Típicamente la definición de populismo es identificar una élite y decir, bueno, vamos contra estos que son los que nos están arruinando, que básicamente, por ejemplo, en Argentina dicen, bueno, la casta le llama, que es los políticos tradicionales, que es cierto, hay políticos en Argentina que están desde que hoy tienen 80 años y están desde que tienen 25 años en el Senado. Entonces, creo que viene por ahí, digamos. Es triste que esté pasando esto, digamos, porque como vos bien decís, habla un poco, perdón, habla un poco de un proceso medio endógeno, ¿no? Porque si los los líderes populistas en general tienden a perjudicar las economías, como un trabajo en American Economic Review muestra, em, esto va a empeorar con el tiempo, digamos. Las personas van a tener menos oportunidades y van a tener más probabilidad de tener este tipo de pensamientos, como vos decís, de querer patear el tablero. Y eso no es bueno porque no genera ningún tipo de estabilidad, genera protestas, genera que un país no tenga trabas para salir adelante. No sé qué le diría a un político, pero nada, pareciera que esto lo que nos dice es que, bueno, que hay cierto descontento, como decías vos, un poco de promesa incumplida, dijiste. Me parece que eso es, que nada, por eso creo que los populistas vienen a decir, bueno, mira, todas estas personas anteriores, eh, o por culpa de, no sé, otro país o lo que sea, no pueden avanzar ustedes, yo vengo a romper con eso
Y es un poco, creo, lo que se me ocurre que puede estar explicando estos resultados. Sí, Isidro. Sí, mira, gracias por la presentación, Matías. Lindo panorama general, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta referida al salario mínimo. Si vos tenés información en qué países el salario mínimo es binding, o aunque sea es usado como un faro para aumentar salarios, por dos cosas. Vos mostrabas los números de Brasil, de las transferencias, y en Brasil hubo mucho de Lula usando el salario mínimo como un efecto redistributivo. Y tenemos evidencia que en México está pasando eso también. Entonces, estoy haciendo, si tú quieres, movilidad social a la fuerza. ¿Por qué? Porque estoy modificando, si tú quieres, el poder monopsónico de algunas partes del mercado, que es una explicación que salió recién en un paper también de American Economic Review sobre Perú, que el salario mínimo te permite quitarle poder monopsónico a los lugares donde hay y entonces eso mejora. Entonces lo que estás haciendo es una redistribución de renta, básicamente. Y no estás afectando el desempleo. Pero entonces la pregunta concreta sería, si tenés forma de conocer la influencia del salario mínimo en este tipo de dinámicas. Bueno, me gustó mucho la pregunta porque además habla con algunos papers que algunos colegas y de hecho amigos de La Plata, de Argentina, que, en los que han trabajado. De hecho, bueno, una chica que se llama Lucía Ramírez, es uruguaya, hizo su tesis de doctorado básicamente en esos temas, pero no vio nada de movilidad. Y con ella hemos hablado muchas veces de intentar hacer un poco lo que decís vos, así que nos pone contento de que vos también estés pensando en estas cosas porque parece ser relevante. Eh, la estrategia, ahora una estrategia empírica para eso, rápida, que se me ocurre, es evaluar tal vez, nada, eso, cuán binding son, y ver si esa diferencia en binding o en el efecto perdón, de los salarios mínimos tiene algo que ver con, con el tipo de personas, de dónde vienen, digo, del tipo de hogares de donde vienen las personas, quiero decir, perdón. Tal vez algo por el estilo, tal vez, sí. O tal vez uno puede construir también indicadores de cómo es el ranking, en qué percentil de la distribución del ingreso está la persona en función de la educación de sus padres. Y es muy probable, de hecho, estos trabajos lo muestran, que estas personas suben de percentiles cuando el salario mínimo los afecta, para hablar de alguna manera. Y eso seguramente tiene que haber aumentado la movilidad. Sí, de una forma distributiva, redistributiva, perdón, pero tal vez algo así se me ocurre. De hecho, si querés después hablarlo, me gustaría. Yo tengo unos apuntes de ideas sobre eso, así que con mucho gusto, si querés lo Seguro. hablamos después. Yo Ahora, pienso trabajar sobre ese tema, Matías, entonces con un grupo de gente, así que con gusto hablamos. sí, un gusto. Si querés, no sé si querés que yo te mande un mail o vos me mandás, pero Yo te mando un mail y ahí dale, arreglamos. dale, Gracias. perfecto. Muchísimas gracias. Un gusto. Me interesa mucho eso. Sí, sí. Honestamente, lo tengo anotado como una de las cosas que quiero trabajar y eso, así que buenísimo. Ok. ¿Alguien más que esté interesado en alguna pregunta para Matías o algún punto de las discusiones que han salido en estos últimos minutos? Si alguien sabe de alguna pregunta en el chat, que me avise para decirlo en voz alta. Este, si no, yo tengo una, Sí. sobre el último tema que abordaste, sobre lo de inteligencia artificial, que un Ajá, poco va relacionado con el tema de mercado laboral, ¿no? sí. Resultados recientes de a quién o sea, quién está siendo el afectado y quién no, lo que sí nos dice un poco es, em, por lo menos en ciertas industrias, que quien se está beneficiando son los trabajadores de más seniority,
Es decir, que son los que tienen como mayor experiencia y logran adaptar sus tareas y emplear, o sea, como que un poco la lógica es que logran incorporar o saben en dónde incorporar la inteligencia artificial y dónde no, pero a quienes sí están cerrándoles espacios es a los más jóvenes, ¿no? Entonces, un poco si pensamos en el argumento de autor de no necesariamente va a generar más desigualdad, eso sí no los haría un poco dudar, ¿no? Porque sí pensaríamos que los seniors son los que ya de por sí ganan más, mientras que los juniors son los que apenas están iniciando la carrera, ¿no? O sea, sí, en términos del ciclo de vida, ¿no? Imagino que ese es el control, por eso el resultado de autor se sostiene. Pero si lo pensamos en términos de movilidad, eso nos pone en un aprieto, porque sí te da como una ventaja de incumbency en la ocupación. Si yo soy hijo de un abogado que tiene su despacho y lleva años en su despacho y supo cómo integrar una IA para hacer más eficiente el trabajo de su despacho, y yo cuando crezca tengo un incentivo a ser abogado porque puedo hacerme del despacho de mi papá que ya ganó rentas monopólicas por esa introducción. ¿No? Mientras que mi corte de otros abogados que sus papás no tienen eso, no necesariamente va a ser así, ¿no? O sea, es como esto que llama Robert Frank la Winner Takes All Societies, como que esto lo grabaría, ¿no? O sea, el premio que yo me gano de tener el papá correcto está creciendo, Mm. dado el efecto de la IA. Entonces, me interesaría saber como qué piensas tú de eso, o sea, de la combinación de resultados, ¿no? Bien, sí. Bueno, lo primero que, y de hecho me lo noté, estaría bueno ver este mismo gráfico que relaciona educación de los padres con exposición a la inteligencia artificial, con ocupación de los padres y exposición a la inteligencia artificial. El tema también es que está es qué entendemos por exposición a la inteligencia artificial. Porque uno lo puede pensar como que es sustituta del trabajo o puede pensarlo como complementaria al trabajo. En el caso de, como bien hablas vos, los que tienen seniority ven una complementariedad en la inteligencia artificial y los jóvenes se ven sustituidos, menos contratados. De hecho, evidencia anecdótica, tengo un amigo trabajando en Google acá en Londres, los hirings, las contrataciones de, de Google, incluso en una ciudad así grande, son nada hoy de jóvenes. Pero él, que tiene mi edad, tiene un poco de seniority, entró cuando todavía no estaba la inteligencia artificial y ahora tiene esa complementariedad. Trabaja con la inteligencia artificial, pero además aporta su experiencia. Entonces lo complementó. Genera obviamente una desigualdad, como bien decís, a través del ciclo de vida, a través entre, digamos, muy jóvenes y no tan jóvenes o personas ya más grandes. Eh, y como decía, me gustaría ver este gráfico en vez de educación de los padres, por ocupación de los padres. Porque también es verdad, puede pasar algo más a nivel intensivo dentro de las ocupaciones y que simplemente haya una selección y se queden aquellos cuyos, como decís vos, los padres tienen mayores recursos. O sea, tal vez el problema de estos índices es que son a nivel ocupación y eso va a traer un cambio ¿cómo se llama? En las características de las personas empleadas, o sea, en la composición de las ocupaciones. Entonces, es difícil saber. Este gráfico que yo les mostraba acá es un poco esperanzador en términos de educación de los padres, pero es cierto también lo que decís, que tal vez el nepotismo o el cuasi nepotismo empieza a jugar tal vez un valor más importante. Entonces, estaría bueno, así como encontramos a veces resultados, como les mostraba, bueno, que algunos de ustedes ya conocían, de que la movilidad educativa mejoró un poco en América Latina, no así la ocupacional. Tal vez sea una historia similar aquí. que en términos educativos, si lo medimos por educación de los padres,
hay una evidencia súper preliminar, esto es solo un gráfico descriptivo que nos dice que la inteligencia artificial podría mejorar un poco la movilidad, pero después es muy probable en América Latina que aparezcan, como vos decís, las barreras en el mercado laboral a las que mencionamos antes. Ellas pueden ser el nepotismo, como insinuabas un poco vos, o nada, contactos y demás. Así que en realidad sigue siendo una pregunta abierta, qué va a pasar, y son esas cosas que es muy difícil saber, ¿no? Porque no sabemos predecir hacia el futuro es muy difícil, pero me quedo con esa pregunta si pasará lo mismo con las ocupaciones acá, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar la composición de las ocupaciones? O mejor dicho, dentro de las ocupaciones, ¿cómo va a cambiar la composición de personas que vienen de padres ricos o pobres, para hablarlo de forma sencilla, con esto de la inteligencia artificial? Es una muy buena pregunta. Que nada, honestamente no tengo respuesta y no sé si alguien la tiene. eh, y si alguien quiere aportar su hipótesis, es muy bienvenido también. Bueno, si no veo ninguna pregunta en el chat, y más o menos viendo la hora, creo que es un buen momento para ir cerrando. Muchas gracias, Matías, por estar acá con nosotros en el seminario de Desigualdades, Movilidad Social y Equidad que organizamos en conjunto el Departamento de Economía del Ibero, el Equide, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y tu servidor, un poco de forma independiente. Un placer tenerte a ti, escucharte. Si no nos escuch Hay que recordar que si no pudieron seguir la transmisión en vivo, esto se sube al canal de YouTube del SEI, donde está la lista de reproducción con todas las sesiones del seminario para quien se unió un poquito después. Eh, si no, pues si nos están escuchando ya en ese rezago, un saludo. Y nada más para recordarles que la siguiente sesión es en conjunto con el 11º Congreso Anual de Economía y Políticas Públicas sobre México en octubre. Aquí tenemos el comité organizador del Ibero. Saludo en comité organizador. Y estará a cargo el 24 de octubre de Javier Ramos Morilla. Él es vicerrector de Economía y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los expertos en estos temas, en movilidad social, desigualdad de oportunidades, y que también se va a transmitir por la página web del Congreso, y de la revista, además, que es sobre mexico.ibero.mx, y ahí nos podrán seguir en la siguiente sesión, el 24 de octubre. Sin más, agradezco la presencia de todos los que se conectaron y a quienes nos siguieron vía la transmisión en línea, y tengan un bonito inicio de semana. Gracias, Luis. Hasta pronto, Matías. Muchas gracias por Chao. la oportunidad. Hasta luego.